A nombre de la Sociedad Pediátrica Chiapaneca, tenemos el gusto de presentarles un tema muy interesante y con una especialista y amiga muy querida por nosotros. Ella es la doctora Julieta Muñoz Avilés. La doctora Julieta es especialista en comunicación, audiología y foniatría. Ella es egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación, avalada por la UNAM. Tiene una alta especialidad en procesos centrales de la audición. Es por eso que ha sido ponente en muchos congresos nacionales y ha participado en ponencias también con nuestra sociedad en temas de gran importancia como lo son tamiz auditivos, neuropatías auditivos en el prematuro y sus factores asociados a cuidados de Lucín, desarrollos del lenguaje y su relación auditiva, y recién nacidos de alto riesgo y su relación con la neuropatía del desarrollo. Estas han sido algunas de las ponencias que ha dado la doctora en algunos de los congresos en los que ha participado. Actualmente la doctora se dedica a la práctica privada. Ella estuvo durante el 2009 al 2015 en la Fundación Teletón y actualmente se dedica a la práctica privada y asesora de algunas empresas en relación a los temas de audición. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora Julieta Muñoz con este tema de gran importancia que creo va a redituar en un mejor seguimiento que tengamos nosotros hacia la patología auditiva y otitis media que es tan frecuente en nuestra población pediátrica. Doctora Julieta, bienvenida y le dejo los micrófonos y muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas noches. Agradezco mucho la invitación. Estoy muy contenta de poderles compartir este tema. Creo que es de gran importancia. Sé que ustedes ya conocen mucho del tema, pero vamos a apoyarles un poco en cómo darle el seguimiento a través de estudios de diagnóstico. Para empezar, vamos a dar un pequeño repaso de lo que es la otitis media. Esta otitis, pues ya conocemos que es una infección bacteriana o viral en el oído que se puede generar acompañada de una infección de vías aéreas superiores. A veces no necesariamente hay infecciones de vías aéreas superiores. Ahorita vamos a describir un poquito más de esto, pero podemos tener una otitis media. Y entonces en el oído podemos encontrar acumulación de líquido y este va a empezar a acumularse dentro del oído medio y va a empezar a tener algunas formaciones distintas de la membrana timpánica y por ende su función. Este líquido puede ser mucoso, seroso y en algunos casos hasta purulento. Dentro de la epidemiología que encontramos, vamos a ver que ha disminuido la consulta por este padecimiento en un 17 a un 19%. Se ha visto que es más frecuente en niños de 3 meses a 3 años. Sin embargo, pues puede encontrarse también en niños menores de 5 años. Algo que ha favorecido que disminuya esta incidencia ha sido las vacunas para hemófilos influenza y el estreptococo pneumoniae en 34% y el 20% respectivamente. Más o menos he encontrado que hay 709 millones de casos a nivel mundial y de estos el 51% es en niños menores de 5 años. ¿Por qué sucede esta situación? Bueno, la otitis media pues va a ser básicamente una inmadurez en los niños y también dependerá mucho de las estructuras que se encuentren a su alrededor. En cuanto a la inmadurez, pues vamos a ver que cuando el pequeñito, el bebé o el niño lactante menor, lactante mayor o preescolar, pues no tienen la misma disposición de la trompa de Eustaquio. Esa se vuelve más horizontal, al nacer, y conforme se va madurando y va siendo adulto, pues va obteniendo una angulación. Y esta angulación es muy importante porque en esta zona de aquí lo que vamos a encontrar es que también por presión o por caída va a ayudar al drenaje de esta trompa de Eustaquio. Además de todo, el diámetro es menor y la longitud también es menor. Vemos que quien ayuda al movimiento de la trompa de Eustaquio va a ser el músculo tensor del velo del paladar. Hay que tomarlo muy en cuenta,
y además la parte cartilaginosa de la trompa de Eustaquio. Esta parte cartilaginosa también está un tanto inmadura o un tanto suave, que hace más fácil o ineficaz su apertura y se colapse con más facilidad. Entonces, hablando de la estructura, debemos de considerar que detrás de esta nasofaringe vamos a encontrar que es donde está la entrada o la salida de la trompa de Eustaquio. Vamos a encontrar pues la adenoides. En algunos casos patológicos, dependiendo si encontramos algunas malformaciones craneofaciales, pues podemos tener el labio paladar hendido. En el caso de algún síndrome de Pierre-Robin, pues también vamos a poder observar labio paladar hendido. En algunos casos con síndrome de Down no necesariamente puede existir el labio paladar hendido, pero sí puede existir algún labio paladar hendido submucoso o el paladar ojival o muy alto. Entonces esto cambia también en el upper. Podemos observar que la distribución del maxilar y del paladar pues no es el mismo como si lo tuviéramos dentro de la normalidad, con una cúpula tal cual, muy bien fortalecida, y una úvula que va a ser un efecto de tapón cuando hagamos alguna dilución en la parte posterior. Algunos factores de riesgo, bueno, pues el hecho de que sean fumadores pasivos o que estén expuestos a algunos ambientes donde haya solventes, a lo mejor alguien que sea o esté en contacto con algún pintor o haya algún taller de pintura, o el mismo papá tenga como este contacto con solventes. Algunas condiciones de alergias, incluyendo las alergias alimentarias, algunas obstrucciones tal cual de amígdalos o de adenoides, o algunas malformaciones en estas partes, y también alguna condición de desarrollo, ¿no? Aquí vemos a un niño con PC, que pues esto también nos puede generar algunas malas funciones de la trompa de Eustaquio, ya sea por espasticidad o por hipotonicidad. Otros factores de riesgo va a ser el hecho de que no fomentemos la lactancia, por lo menos hasta los 6 meses, que los bebés ocupen el biberón de manera horizontal, y además de todo, no solo bebés, sino también los niños mayores de 2 años, pues ya no deberían estar ocupando biberones, y sin embargo los ocupan, pero además de todo lo ocupan de manera horizontal, ¿no? Ellos en horizontal y el biberón en vertical. Si su sistema inmunológico está comprometido, pues eso también va a ser un factor de riesgo. Si además de todo vemos que la familia tiene esa historia familiar de otitis medias de el papá a la mamá, pues también nos van a favorecer este tipo de situaciones. El uso de vasos entrenadores, ya sea con pipeta suave, pipeta dura, también nos va a favorecer. Y aquellos niños que pues comparten juguetes en las guarderías, se lo pasan de uno a otro para estar jugando. La etiología va a ser muy diversa, sin embargo ya vimos que preceden la mayoría de adenovirus, rinovirus, coronavirus, influenza, incluyendo el coronavirus, el SARS-CoV-2, también va a estar incluido en esta etiología. Y también vamos a ver que en los neonatos, pues algunas causas de otitis van a estar relacionadas con algunos bacilos enterocócicos gram negativos. En los lactantes mayores vamos a encontrar estos bacterias que nos van a apoyar para que se presente la otitis. Y en los lactantes en los niños mayores de 14 años, pues los más frecuentes va a ser Streptococcus pneumoniae, el Streptococcus, etc. Aquí lo que vamos a ver es que la importancia del funcionamiento de la trompa de Eustaquio, como ya vimos, es inmadura, y esto si tenemos una infección previa de vías aéreas superiores, pues esto nos va a generar una inflamación. Esa inflamación pues va a invadir igual, o va a extenderse a la rinofaringe. Esta llega al oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Va a haber una liberación de interleucinas y la vasodilatación con un exudado y una infiltración leucocitaria. Va a aumentar la presión retrotimpánica, y además de todo, por fuera en la otoscopía vamos a ver un tímpano hiperémico que puede generar dolor, y en algunos casos pues también nos puede generar perforación.
La trompa de Eustaquio es muy importante porque nos va a ventilar y nos va a hacer un equilibrio de presiones en la parte de la caja timpánica en relación a la presión atmosférica. Si está inmadura, pues entonces vamos a ver esta dificultad para estarse drenando, que sería como la función en caso de que existiera secreciones o moco o las secreciones que por sí solo todos los días producimos, pues la trompa de Eustaquio se encarga de drenarlo hacia la rinofaringe y de ahí lo delutimos. El cuadro clínico en los niños, vamos a observar que de manera súbita pueden presentar ellos dolor en el oído, sería la otalgia, acompañado de fiebre, malestar general, pérdida de la audición. Un niño mayor de 3 años o mayor de 4 años ya nos puede decir que se le tapa el oído, eso es como ellos pudieran manifestar la pérdida auditiva. Atención disminuida y un comportamiento más inquieto, por lo mismo que no están escuchando del todo bien o a lo mejor la misma incomodidad de estar teniendo el dolor en el oído, pues los vuelve más inquietos y en algunos casos, pues también puede presentar mareo. Los lactantes, pues generalmente van a observarse irritados por la noche, diarrea, vómito, malestar general y problemas para dormir o si ya están dormidos, a lo mejor para dormir son muy inquietos y se van a estar tratando de jalar o tirar las orejas. Llanto y a lo mejor esta anorexia. En los niños también ellos van a decir que tienen el oído tapado, que pudiera ser la plenitud óptica, que es esta sensación cuando nos da gripa que se nos tapa el oído. Van a ellos sentir que tienen ruido, que pudieran ser los acúfenos, una autofonía, que es cuando ellos escuchan su propia voz dentro de su cabeza, o que les retumba demasiado fuerte el sonido de las demás personas, en especial cuando son frecuencias graves o voces de frecuencia grave, como la de los varones. En algunos casos puede llegarse a diseminar de manera intracraneana, pero eso es poco frecuente. Sin embargo, puede existir el riesgo. Y ya estamos hablando de quizás procesos crónicos o si el paciente está inmunocomprometido. El diagnóstico principalmente va a ser en base a la historia clínica. La exploración física va a ser muy, muy importante y en especial la otoscopía. Nos vamos a apoyar de la otoscopía neumática y vamos a hacer algunos estudios complementarios, principalmente la timpanometría. La podemos hacer desde niños desde recién nacidos. Claro, la timpanometría va a tener ciertas características. No es la misma timpanometría que se le hace a un niño mayor de 1 año, mayor de 6 meses. Y la audiometría para niños quizás mayores de 3 años. Potenciales auditivos, en el caso de que tengamos alguna duda sobre la capacidad auditiva del menor, y emisiones acústicas que pudiera ser tipo tamiz auditivo. Se ha observado que el 44% de los pacientes pues tienen una otitis media aguda confirmada por medio de la neumotoscopía y la punción timpánica. La punción timpánica no es muy común que se haga, pero bueno, puede ser algún método de diagnóstico. El 34% presentaron una otoscopía normal, o sea, no es un porcentaje insignificante, es bastante importante, que puede decir, no me duele, pero no hay nada, observamos que no, todo está bien, la membrana está bien, no hay ningún problema. El 14% presenta otitis media aguda con infusión, es decir, ahí con alguna secreción que se observa a través de la membrana timpánica, el 5% otitis media crónica y el 3% otitis externa. Es decir, puede llegar a existir perforación. Ahora, en el examen otoscópico, pues vamos a observar una membrana hiperémica, un tanto retraída, en algunos casos ya abombada, más hiperémica. En este caso, quizás solo la podamos ver un tanto retraída. Aquí ya empezamos a observar que tienen ciertos niveles y además está hiperémica. Aquí está mucho más hiperémica, la membrana ya se ve engrosada. En esta definitivamente ya no se observa el cono luminoso, que es como un dato clínico que nos puede apoyar para ver si la membrana tiene alguna alteración. Aquí se ve claramente el cono luminoso, pero en esta de abajo, donde está más retraída la membrana, pues ya se observa mínimamente. Aquí podemos ver un pequeño cono luminoso, pero ya observamos bulas a nivel de la membrana timpánica y bueno, aquí sí ya se ve claramente la secreción y que todo está hiperémico, ¿no? Entonces, eso puede ser en la otoscopía, así que hacemos convencionalmente. La otoscopía por medio de una insuflación de aire, que sería una neumotoscopía, tenemos una bombita, una manguera que se le pone al otoscopio y bueno, con esa le insuflamos aire. En ocasiones puede ser un tanto doloroso,
Pero bueno, de lo que se trata es que veamos si se mueve o no se mueve la membrana. Si se mueve la membrana, pues probablemente no tenga algo atrás que lo esté obstruyendo, ya sea algún líquido seroso, mucoso o purulento. Otra manera de observar la membrana, que va a ser una otoscopía dinámica, va a ser por medio de una maniobra de Valsalva. Se le pide al niño que tape su nariz y que hinche sus mejillas y vamos a ver cómo se abomba. Y después le pedimos al paciente que tape su nariz y que trague saliva y vamos a ver cómo se retrae. Entonces, si existe este movimiento y tiene que ser prácticamente inmediato, en cuanto infla las mejillas, se abomba y en cuanto retrae, en cuanto traga saliva se retrae, pues entonces con esto podemos observar que la membrana se está moviendo. Si llegara a moverse, pero después de un esfuerzo importante, pues entonces también nos habla de que probablemente la trompa de Eustaquio no esté en una adecuada función. Claro, para poder hacer esto de la autoscopía dinámica, pues es necesario que el niño coopere. Entonces, no en todos los niños lo podemos hacer, pero sí la autoscopía neumática, es decir, por medio de la insusación. Entonces, esta sí la podemos hacer con un poquito más de facilidad, sin embargo, los niños pues no se dejan. Y podemos observar en el oído medio pues la presentación de la secreción y que va pues a abarcar casi toda la caja timpánica, que por la misma disposición de la trompa de Eustaquio del niño pues no se va a poder drenar con tanta facilidad. Y pues aquí va a haber una pequeña estenosis de esta trompa de Eustaquio dada por una inflamación o un proceso de infiltrado que se produce. Ahora, ¿qué nos va a apoyar en caso de que el niño no coopere? Bueno, la timpanometría. La timpanometría lo que va a valorar va a ser el cambio de presión de esta membrana hacia el movimiento hacia adentro y hacia afuera de la membrana. Vamos a recordar que la membrana se mueve como si fuera un tambor. Y entonces al realizar este movimiento, lo vamos a valorar por medio del timpanómetro. Entonces, se le coloca una sonda en el oído. Esta sonda no es dolorosa, sin embargo, uno de los inconvenientes para poder realizar cualquier tipo de estudio de audición, en especial en los niños, es que en la mayoría de ellos tienen que estar quietos, callados, sin moverse. Entonces, de ahí es que empiezan las dificultades. Pero bueno, la idea es que la sonda va a proyectarle cierta cantidad de presión de aire y posteriormente esa misma cantidad de aire que se metió, porque se trata de sellar un tanto el conducto auditivo, pues se extrae y entonces nos va a generar esa primera gráfica, esta primera línea cuando se le introduce la presión de aire y esa segunda línea cuando se extrae, la presión del aire. Siempre oído derecho va a ser color rojo y siempre oído izquierdo va a ser color azul cuando tenemos graficado por medio de colores. Entonces, esta es una timpanometría normal porque tiene una buena disposición del triángulo, tiene un buen pico, está sobre la línea media, que es esta de acá, y esta es la que nos va a indicar la presión o nos va a graficar a qué nivel está la presión del tímpano. Vamos a tener que los reflejos estapediales, que sería la reflectometría, nos van a indicar de manera indirecta si hay alguna situación en el tímpano. Es decir, si un reflejo estapedial, como lo vemos aquí, está de buena amplitud, pues eso nos indica que no hay nada atrás del tímpano que nos esté impidiendo que ese reflejo llegue hasta el arco reflejo que debe de estimularse para que nos dé una respuesta. Y si vemos que a lo mejor está así o esta curva está muy pequeña, es decir, la amplitud está muy disminuida, pues también nos habla de que ahí hay algo atrás que no nos está permitiendo que esa membrana pues también no refleje ese sonido. La audiometría va a ser muy importante y en especial en los niños vamos a observar que su audiometría en la mayoría de ellos, si no tiene ninguna situación agregada, su audición siempre va a estar por arriba de 10 decibeles. Eso es lo que se espera en un niño. Cuando ya observamos que está en el número 20 y esa es considerada su audición de acuerdo al estudio que le estemos haciendo, pues entonces hay que tener como ciertas precauciones, ¿no? Porque pues nos habla de que ese niño, pues, si esperamos que tenga 2, 3, 4, 5 años, 6, pues siempre va a estar por arriba de los 10 decibeles. Recordando otra vez, oído derecho color rojo, oído izquierdo color azul. Ahora, ¿qué otras pruebas le vamos a hacer a ese niño? Vamos a valorar el desarrollo de su lenguaje porque vamos a recordar que ese niño nos dijo que no escuchaba bien o que tenía el oído tapado.
Entonces, el niño está en un proceso de desarrollo del lenguaje. Ese desarrollo del lenguaje pues se da desde las 24 semanas de gestación hasta el desarrollo, digamos, más grueso para obtener oraciones estructuradas y longitudinales alrededor de los 3 años de edad. Si ya sabemos que los niños presentan otitis de repetición o otitis medias entre los 3 meses de edad y los 3 años de edad, pues justo esa es nuestra ventana de acción, ¿no? Que ese niño puede estar constantemente pensando que tiene el oído tapado, bueno, y no lo piensa, pero de estar presentando cuadros donde el oído lo tiene tapado, pues entonces no va a escuchar con claridad las palabras, no va a poder repetir, porque recordemos que uno aprende el lenguaje por medio de la repetición, entonces no va a poder repetir con claridad tampoco las palabras, no solo no las escucha, sino no las puede repetir, y eso va a hacer que su lenguaje en algunas ocasiones para la pronunciación pues sea un tanto más limitado, dependiendo de la severidad del caso. Eso también va a disminuir sus habilidades dentro de su desarrollo, sus habilidades dentro del habla, y ya pues cuando sea un preescolar o un escolar, pues entonces también tendrá un desempeño a lo mejor limitado académico. ¿Por qué? Porque si el niño no escucha del todo bien, pues será distráctil, será inatento, a lo mejor será un poquito más juguetón, y pues eso nos va a favorecer un retraso en la comprensión del lenguaje y un retraso en el desarrollo cognitivo. El tratamiento, en la mayoría de las ocasiones, estamos hablando que en el 60 al 80% se resuelve de manera espontánea. Sin embargo, aunque ya sabemos que así es, tampoco lo vamos a dejar a ver si se resuelve o a ver si no se resuelve. Lo que sí es que vamos, en la mayoría de las ocasiones, a tratar de actuar por medio de un tratamiento conservador. ¿Cuál va a ser este tratamiento conservador? Pues únicamente tratarlo con algo para que no le duela. Ibuprofeno, paracetamol son como los más indicados en estos casos. Aseos nasales, esto sí es muy importante porque el aseo nasal lo que va a ayudar es que si lo aplicamos de manera correcta, vamos a tratar de llegar hasta la salida o hasta la entrada de la trompa de Eustaquio, atrás de la rinofaringe o atrás de la nariz, y de esa manera por el mecanismo, por el efecto mecánico del uso del spray nasal de agua de mar, vamos a tratar de barrer con todas estas bacterias que probablemente pudieran estar colonizando de manera pues habitual la rinofaringe, la faringe, y que van a ir a colonizar pues este oído medio. Entonces, en algunos casos, siempre y cuando se observe la membrana íntegra, pues también podemos favorecerlo con algunas gotas para disminuir ligeramente el dolor, principalmente que nos va a ayudar a disminuir más el dolor, pues va a ser el ibuprofeno o el paracetamol. Si vemos que después de unas 48 a 78 horas este cuadro no cede, pues entonces empezaremos a ocupar pues ya antibióticos, pero a veces pues sí existe como la controversia de si se usa o no se usa antibióticos. Hay algunas ocasiones en las que quizás se tenga que esperar un poquito más, pero bueno, el antibiótico de elección va a ser la amoxicilina. Si no responde a las 72 horas, pues ya le agregamos amoxicilina con ácido clavulónico. Si no responde, ya como tercera opción, pues ya vamos a ocupar las cefalosporinas de segunda generación. Y bueno, lo más importante es buscar la causa. Ahora, los lavados nasales, quiero hacer como mucho énfasis en esto, los lavados nasales nos van a ayudar no solo por el efecto mecánico de barrido que tiene, sino también por la misma característica del agua de mar que tiene el sodio. Va a ser un efecto un tanto antiinflamatorio a nivel local de la mucosa y va a ayudar a que ese proceso inflamatorio tampoco se dé con tanta facilidad. Entonces, es muy importante que si tenemos un niño que tiene una otitis media o que esté cursando con un cuadro rinosinusal, pues ocupemos el aseo nasal con agua de mar. La marca que ustedes gusten, no hay mayor problema, y ya dependiendo del caso, pues a lo mejor se agrega alguna solución con cobre, con magnesio, lo que vayamos a observar. Ahora, ¿qué es lo que sí no está tan recomendado? Pues dar vasodilatadores,
y vamos a tratar de evitar los antihistamínicos. Los antihistamínicos se tratan de evitar principalmente en aquellos que no sean alérgicos. Si esta otitis media está dada por algún proceso alérgico, pues entonces sí, tendremos que ocupar los antihistamínicos. Pero si es solo como un cuadro catarral, un cuadro gripal, pues entonces no tendría tanto caso. ¿Qué es lo que vamos a estar monitorizando siempre? La audición. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que en el proceso del desarrollo del lenguaje, pues estamos en una ventana de oportunidad para este proceso. ¿Cómo lo vamos a monitorizar? Con las timpanometrías. ¿Qué tan frecuentes van a ser las timpanometrías? Bueno, sabemos que en promedio vamos a tener un proceso de recuperación de un mes más o menos del oído. Pero puede llegar a ser hasta 3 meses, dependerá mucho de cada niño. Pero bueno, las timpanometrías tampoco las que no las vamos a hacer todos los días, pero sí a lo mejor una vez cada mes, en lo que nos aseguramos que esa membrana, una, tenga un aspecto normal, dos, se mueva de manera correcta todo el tiempo. Es decir, ya llegó a su control, ya le hicimos nuevamente una otoscopía neumática y entonces vemos que ya se mueve, le pedimos que haga maniobras de Valsalva en caso de que lo pueda realizar o maniobra de Tomby y entonces ya vemos que se mueve, bueno, entonces podríamos omitir la timpanometría. Pero si es un menor que no nos coopera, que a lo mejor sí vemos que la membrana timpánica está en condiciones normales, pero no hay manera de que veamos cómo se mueve, entonces sí tendremos que pedir la timpanometría. Y en caso de que estas otitis sean de repetición, pues entonces tendríamos que estar repitiendo también la audiometría. Ahora, ¿cómo vamos a tratar de prevenir esta situación de la otitis media? Bueno, primero vamos a favorecer o estar como diciendo a los papás que tengan completo su cartilla de vacunación para que en el momento en el que le toquen estas vacunas, ya sea de influenza o de la vacuna neumocócica conjugada, pues entonces se la apliquen. La influenza vamos a recordar que ya después se la tenemos que pedir pues justamente en estas épocas de invierno que se las estén aplicando porque sí ya se ha visto que se disminuye pues por mucho la frecuencia de las otitis medias en este grupo de niños y más si son susceptibles a estarlas presentando o además de todo presentan un cuadro alérgico que si además se le agrega influenza, pues entonces el cuadro este alérgico ya no solo va a ser alérgico, sino va a ser algo más grave. Evitar que los lactantes tomen el biberón acostados y si llegan a tomar biberón, pues tiene que ser sentados en una posición vertical el niño. Un lactante no debería de estar ocupando biberón más allá del año de edad y ya de ahí automáticamente pasamos a vaso o a popote. El popote les va a favorecer mucho por esta función como de Valsalva que les va a hacer de manera indirecta a nivel del velo del paladar. Entonces, podríamos pues tenerlo como tratamiento y también como un método de elección para que ingiera sus líquidos. Vamos a pedirle a la familia pues que no fumen dentro del hogar. Ni siquiera, me salgo a la ventana y desde aquí fumo, porque finalmente el papá pues va a oler, o la mamá va a oler a cigarro, y es ese olorcito, además del humo, que probablemente se pudiera llegar a meter a través de la ventana, pues el que le va a modificar pues la movilidad ciliar de la nariz. Vamos a promocionar la lactancia y también se habla de que hay una goma de mascar a base de xilitol. Nos va a ayudar también a mejorar o a prevenir más bien que aparezcan estas otitis medias. Es un poco difícil también trabajarlo porque pues normalmente no le damos chicle a un niño o goma de mascar a un niño menor de 3 años o 4 años o hasta 5 años, ¿no? Entonces sí es un poquito difícil, pero bueno, en caso de que pudiera existir la oportunidad, pues no es mala elección. Y si observamos que presenta otitis medias agudas recurrentes, pues entonces en algún momento dado, con apoyo del otorrino, tenemos que solicitar la valoración para que coloquen tubos de ventilación. Esos tubos de ventilación van a ayudarnos a disminuir la presión negativa que se ejerce sobre la membrana timpánica, a que drene ese líquido para poder ventilar con mayor facilidad esa trompa de Eustaquio, porque tenemos como un ciclo vicioso, ¿no? Ya veíamos que era inflamación y que luego era secreción, entonces
Si no hay un dren, digamos que si no abrimos la ventana por algún lado, pues entonces esto va a continuar siendo un ciclo vicioso. En el 97% de las ocasiones, cuando se aplican tubos de ventilación, pues se puede observar una mejoría importante. En la mayoría de las ocasiones, al aplicar los tubos de ventilación, pueden, ya sea que se extraigan o solitas los tubos de ventilación se salgan al conducto auditivo externo, se extruyan, perdón, puede cerrarse por sí sola la membrana timpánica, es decir, no tendría que hacer una siguiente cirugía, pero también se ha visto que cuando las otitis son como muy recurrentes, pues también quizás sea conveniente valorar una adenodectomía más la colocación de los tubos de ventilación y tienen un porcentaje de éxito del 96%. Ahora, ¿qué secuelas podemos observar si no tratamos estas otitis? Bueno, la pérdida de la audición puede ser permanente o puede ser temporal, es decir, combatimos esta otitis, le damos el tratamiento, le damos el manejo, verificamos que su membrana se esté moviendo de manera correcta y entonces pues el niño vuelve a recuperar su audición. Puede tener como secuela los problemas de lenguaje, problemas de habla que ya les había comentado hace un momento, y el desgarro de la membrana timpánica, es decir, hubo tanta presión, hubo tanta secreción, no hubo por dónde drenar, que bueno, buscó un lugar para salir y encontró que esta membrana timpánica pues pudiera tener este hoyito, que bueno, aquí ya se ve que cerró, pero bueno, ese pudo haber sido un punto de salida. Y si pues continúa, pues vamos a tener que se destruyó toda la membrana timpánica. Otra de las cosas es la propagación a través de la mastoides o del laberinto, cuando llega hasta el laberinto porque llega a pasar la membrana oval, pues entonces nos puede generar ese mareo del que habíamos hablado o vértigo, y pues ahí estamos hablando de que quizás esta infección pues ya va hasta el oído interno, no solo se quedó en el oído medio. Y pues bueno, la propagación intracraneana, meningitis y ese tipo de situaciones, pues es muy baja la posibilidad de que exista, estamos hablando del 0.2%, pero bueno, se corren riesgos. Ahora, les voy a presentar unos casos de unos niños que tuve en mi consulta. La mayoría de ellos son del 2009, 2018. Este niño tiene, en ese entonces tenía 6 años, es un varón. Vamos a observar que en el oído derecho habíamos platicado que mi nivel de audición normal como clasificación de la OMS está por arriba de 20 decibeles, pero que en la mayoría de los niños se observaba un nivel de audición normal a los 10 decibeles, o sea, casi está dentro del nivel normal de audición del lado derecho, y el oído izquierdo, toda la curva del lado izquierdo está por debajo de 20 decibeles. Él tenía de recién nacido un tamiz auditivo normal, entonces además tenía antecedentes de alergias a la proteína de la leche y algunas otras alimentarias, el polvo y polen y ácaros y cucarachas y muchas alergias. Entonces, pues venía presentando otitis media frecuentemente. Esta es su timpanometría, donde observábamos en el estudio normal que se debe de formar un triángulo a este nivel. Sin embargo, a él apenas si se le forma este triángulo y está muy desplazado hacia la izquierda, es decir, la presión es negativa del lado izquierdo, perdón, del lado derecho, y del lado izquierdo ni siquiera se logra observar la curva, pues porque está tan lleno de moco ahí, o tan lleno de líquido seroso, que no se logra obtener ningún tipo de movimiento de la membrana timpánica. Y justamente el lado izquierdo pues es el más afectado para audición. Ahora, vemos que aquí esto que está en color azul, las cruces, va a ser el nivel mínimo de audición que el niño me indicó por medio del estudio que se le hizo. Y la parte de arriba se le coloca algo que se llama vibrador, que es como si fuera un tipo de diapasón en la mastoides. Entonces el sonido le pasa directamente por conducción del hueso hasta el oído interno y entonces teóricamente
la audición del niño se esperaría que estuviera a este nivel, es decir, por arriba del 0 en el oído derecho, izquierdo, y en el oído derecho, pues también por arriba del 0. ¿Qué más vamos a observar en la audiometría? Que tiene un patrón ascendente, es decir, que empieza de abajo hacia arriba. Oído derecho y un ligero patrón también ascendente del lado izquierdo, de abajo hacia arriba y luego a lo mejor baja un poquito. Vemos que los reflejos estapediales, no sé si se acuerdan que estaban un poquito más prominentes en el ejemplo que les puse anteriormente, y aquí los vemos chaparritos, es decir, tienen baja amplitud. Hay algo que no permite que se muevan de manera correcta ese tímpano, que hace que los reflejos pues tampoco estén en condiciones normales, y mucho más afectado el lado izquierdo. Eso fue en enero del 2019. El niño recibió tratamiento, fue con el hidrogolo, tuvo múltiples tratamientos, vacunas y demás. Y en enero del 2020, el niño se observa que tiene una audición normal. ¿Por qué? Porque ya todo está por arriba del número 20, oído derecho, y oído izquierdo también todo está por arriba del número 20. No llegó a lo que se esperaba por vía ósea, que es esto verde de acá, pero bueno, ya recupera audición. La mamá dice que el niño ya pone más atención. No recuerdo si les comenté dentro de los antecedentes que el niño presenta déficit de atención, entonces de por sí tenía este déficit de atención y era hiperactivo, pero con esa hipoacusia se volvió todavía mucho más hiperactivo, mucho más inatento y poco controlado por los padres, justo porque el niño no les escuchaba. Entonces, aunque le hablaban, pues el niño o no respondía, y la mamá decía en un inicio, es que se me hace que el niño se está haciendo y no me quiere escuchar, pero no, la realidad es que tenía un problema auditivo en ese momento. Ahora, aquí le pongo audición normal y aquí le pongo hipoacusia de grado mínimo. Ya vimos que está por clasificación dentro de lo normal, pero la diferencia entre la vía ósea y la vía aérea es de más de 10 decibeles, es decir, más de un cuadrito. Eso nos hace pensar que el niño, aunque sí está escuchando de manera normal, pero todavía tiene esta sensación de oído tapado. Vamos a ver la timpanometría, que en comparación a las del 2019, pues ya prácticamente se vería normal. Y si yo me quedo con esto, puedo observar que están, pues, dijéramos, dentro de lo normal, pero aquí me está diciendo que todavía existe un poquito de moco. ¿Por qué? Porque la timpanometría es una fotografía del movimiento de la membrana timpánica. Aquí no estoy valorando el movimiento de la trompa de Eustaquio. Para eso se hace algo que se llama prueba de Williams o prueba faringotimpánica, donde se le pide al paciente justo lo que hacíamos en otoscopía dinámica, primero una maniobra de Valsalva, luego una maniobra de Tomby, para ver qué tanto se mueve esa trompa de Eustaquio. El niño no cooperó, entonces no pudimos obtener esa prueba de Williams, pero probablemente estuviera comprometida. Tenemos aquí una niña, ella tenía 5 años en ese momento, fue en 2019. Aquí vemos que su audición, pues, del lado derecho está por arriba del número 10, del lado izquierdo también todo por arriba del número 10, y la niña decía que tenía los oídos tapados. La niña, por la edad, no cooperó para hacer la vía ósea, pero sin embargo tiene este patrón ascendente tanto de oído derecho como de oído izquierdo, un poquito más evidente del lado izquierdo. Y podemos observar que su timpanometría, si bien aparece el triángulo, pero está sobre el límite mínimo que se necesita para considerarlo dentro de lo normal. En los dos oídos está comprometido, tanto izquierdo como derecho, entonces la curva está aplanadita o está de menor tamaño, aunque el triángulo está en buenas condiciones, la presión está en buenas condiciones, pero pues si la niña me está diciendo siento el oído tapado, lo más probable es que sí haya un poquito de moco, porque para su edad, sin antecedentes alérgicos, pero sí de una gripa de 15 días atrás, pues presentaba esta curva disminuida de amplitud. Aquí tenemos otra niña de 8 años de edad, ella la vi en el 2018, y vamos a observar que en el oído izquierdo, tenemos aquí una imagen de un oído perforado, porque justamente esta niña sí tenía
pues frecuentemente infecciones de vías aéreas superiores desde cerca de los 6 meses de edad. Le estuvieron tratando sus médicos, ella venía de Comitán, y bueno, finalmente alrededor de los 8 años, poquito antes de los 8 años, acudió con un otorrino y el otorrino le pide los estudios y entonces se observa que el oído izquierdo estaba perforado y tenemos esta pérdida auditiva de hipoacusia severa con una conducción, es decir, esta parte de aquí arriba verde se supone que es donde ya probablemente estuviera escuchando y quizás la condición de la trompa de Eustaquio, de la infección estuviera en mejores condiciones y también de la membrana timpánica íntegra probablemente subiera hasta esta altura su audición. Pero en el oído derecho, que su membrana estaba íntegra, pero pues sí ya estaba muy retraída, ya tenía datos un poco hasta de adhesión, vemos que también su audición está comprometida y que la parte de la vía ósea pues también está bastante comprometida. A pesar de que a lo mejor en ese momento se podía llegar a una resolución del problema de oído medio, pues de todos modos la niña iba a quedar con una pérdida de audición en los dos oídos. Y vemos su timpanometría totalmente llena de moco porque no hay manera de mover ese tímpano, se ve solo una raya, es decir, por más que empujamos con la presión y por más que tratamos de extraer esa presión con el timpanómetro, pues solo salía esta raya. Bueno, entonces este niño pues lo sometieron a una cirugía, le pusieron tubos de ventilación en el lado derecho, en eso perdí contacto con el niño, se viene la pandemia, y pues ya no supe qué más pasó con él, pero bueno, fue una secuela de esas otitis medias de repetición que tuvo desde muy pequeñito. Aquí tenemos otro niño que también la mamá mencionó que el niño sentía su oído tapado, justo en especial el del lado izquierdo. Este niño tiene 7 años, ya nos cooperó bastante mejor para la vía ósea. Entonces vemos también que sus timpanogramas o su timpanometría está también en límites de normalidad, ligeramente desplazado el piquito del triángulo hacia la izquierda y el del lado izquierdo, perdón, también ligeramente desplazado. Todo dentro de la normalidad, los valores que tenemos ahí están dentro de la normalidad, pero por vía ósea, el niño me está mencionando que tiene más de 10 decibeles en esta zona de aquí, que son las frecuencias graves, con este espacio donde pues también me dice que sí, pues ese cuadro gripal que había tenido previamente, pues estaba generando todavía esa sensación de oído tapado y una vez que el niño mejorara con el tratamiento, pues probablemente su audición iba a estar en esta parte de acá y bueno, finalmente su audición era normal. Tenemos esta niña, 8 años de edad, la vimos en el 2019. Además de todo, ella tenía una nitrotia 13 grado 2 en el oído derecho, de ahí que su curva de audición esté de severa profunda con una conducción ósea dentro de lo normal. Y en el oído izquierdo, que era su mejor oído, en ese momento estaba cursando con una otitis media. Entonces teníamos aquí acumulación de moco en el oído izquierdo y en esta, aunque estaba dentro de lo normal su audición, pues ella como tenía esta imposibilidad de escuchar con el lado derecho porque estaba con su nitrotia, el atrésico también del conducto, pues entonces ella sí notaba evidentemente que no estaba escuchando bien, pues porque tenía, además de todo, mocos dentro del oído medio. Y aquí lo catalogamos como una hipoacusia de grado mínimo por la diferencia que existe entre la vía ósea y la vía aérea. Oído derecho no le podemos hacer timpanometría por lo mismo que está atrésico el conducto y en el oído izquierdo pues vemos que la curva está desplazada hacia la izquierda, es decir, tiene mucha presión negativa. Nos habla de que la trompa de Eustaquio pues está comprometida, está obstruida y que además de todo hay moco detrás de ese oído pues porque el tímpano no está o la curva no está tan alta como debería de ser para la edad. La volvimos a ver y más o menos 3 meses después se le dio tratamiento, ya su tímpano quizás no estaba tan alta la curva,
pero ya no estaba desplazada a la izquierda, entonces ya estaba mejorando y su audición ya había subido a 10 decibeles, todavía tenemos aquí un poquito de conductividad, pero pues ya era mínima. Con esto, o en conclusión, lo que les quiero comentar es que hay ocasiones en las que las curvas de audición aparecen normales, pero sí hay que creerle a un niño cuando dice, mamá, tengo el oído tapado, pues porque él está sintiendo esa molestia. Entonces, aunque en la audición se ve normal, aunque a veces la timpanometría se ve normal, pero la otoscopía dinámica o la otoscopía neumática, pues va a ser de mucho valor, pues porque con ella nos vamos a dar cuenta físicamente en el momento de que se mueve o no se mueve esa membrana. Ahora, el movimiento de la membrana timpánica, si ustedes ahorita presionan su nariz, inflan sus mejillas, van a escuchar inmediatamente como un puc, como la tapita del Gerber, así puc. Y cuando se tapen la nariz y traguen saliva, van a volver a escuchar el mismo sonido, puc. Entonces es inmediato. Eso significa que pues, su trompa de Eustaquio está en condiciones normales y se está moviendo de manera normal. Pero cuando estamos saliendo de algún cuadro gripal, aquí lo que va a suceder es que sí se mueve, quizás de manera más lenta, tanto cuando hacemos la maniobra de Valsalva como cuando hacemos la maniobra de Tolman. Entonces, si bien observamos en el consultorio que la membrana se mueve, pero tenemos que ver que se mueva bien, que se mueva normal, que no esté retraída, que no esté a lo mejor un poquito hiperémica, ¿no? Porque pues esos son datos de que a lo mejor esa trompa de Eustaquio no está funcionando del todo bien y está haciendo un efecto de succión o de presión negativa. Pues bueno, espero que les haya servido, espero que haya sido de su agrado la plática y espero que sea de utilidad. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, no sé si haya tiempo para dudas. Sí, claro. Sí, claro, claro que sí hay. Mira, acá tengo algunas dudas al respecto del seguimiento. Si bien a nosotros como pediatras nos toca valorar a los niños de manera integral, la mayoría de los niños no solamente nos llegan a nosotros por los procesos gripales, ¿no? Sino que nos llegan por situaciones de trastornos de lenguaje, del desarrollo, o la queja, como comentabas, de la clásica mamá que comenta que la niña tiene o el niño tiene el oído tapado. En este caso, en el contexto del niño alérgico, en el cual se documenta una otitis serosa, el seguimiento para la realización de la audiometría y timpanometría es de la misma manera que en las otitis medias o secretoras. No, en el caso de los niños que ya tienen documentada una alergia, que están teniendo frecuentemente otitis, aquí va a ser un tanto de acuerdo a la respuesta al tratamiento. Es decir, si a lo mejor, no sé, llega al inicio del mes, veo sus membranas, veo que están retraídas, le doy tratamiento, le doy ejercicios para que haga en casa. ¿Cuáles van a ser los ejercicios? Pues las maniobras de Valsalva, utilizar popote, utilizar en especial estos vasos que ya tienen integrado el popote en vertical. Regularmente ese tipo de vasos tienen el diámetro de entrada del líquido mucho más pequeño en relación al que el niño ocupa para succionar en la parte superior. Entonces eso hace que ellos ejerzan un poquito de mayor presión y favorece la movilidad del velo del paladar. Entonces, para que se ejerza una mayor presión sobre este movimiento y así se libere mejor la presión que está ejerciendo la trompa tímpana. Pero si estoy observando que con otoscopía dinámica en el consultorio, que no se está moviendo la membrana, entonces ahora tengo que documentar qué tanto no se mueve. Puede ser que a lo mejor en el inicio le dio un tratamiento y a los 15 días lo cité para ver cómo está esa membrana y observo que, bueno, va mejorando, no se mueve tanto, pero ya se mueve más, y a lo mejor al mes lo vuelvo a citar y veo que sigue en el mismo tipo de movimiento. Bueno, entonces ahora sí voy a documentar ese movimiento por medio de la timpanometría. Pero también, si el niño me coopera, pues es conveniente tener un estudio de base de audiometría para ver justamente cómo está mejorando
o se está comprometiendo su audición. Porque vamos a observar que los niños alérgicos, pues muchas veces ellos cursan con otitis serosas subclínicas, ¿no? O sea, ya cuando de repente lo llevamos con el pediatra y ya, caray, tiene las orejas, bueno, los tímpanos, perdón, todos retraídos o todos hiperémicos y el niño ya ni se queja, no le duele y nada más observamos cómo hace él solito sus propias maniobras de Valsalva, ¿no? Ya sea que empiece a mover más el paladar haciendo este sonido, o a lo mejor empieza, ¿no? Como a tragar saliva o a inflar él solito sus mejillas y ha sido como una adaptación que él por sí solo ha conseguido. Pero eso no significa que esté funcionando bien. Entonces sí tenemos que tratar de que documentar que ese tímpano esté funcionando. A lo mejor la timpanometría no nos sale bien, pero sí esa otra prueba que les comenté, la prueba de Williams, que el tubo se esté moviendo bien, que la trompa de Eustaquio se esté moviendo de manera correcta, o por lo menos que se mueva, ¿no? Que eso es lo que le va a dar esa resonancia de la caja timpánica para que las palabras las escuche con adecuada discriminación y que no confunda palabras semejantes, no sé, rana, rama, sal, chal, beso, peso. Entonces, que ya en un contexto donde él está muy atento, pues lo puede ir contextualizando lo que está a su alrededor. Pero si no, el niño se queda, pues a lo mejor con la idea de que no escuchó o de lo que escuchó estaba bien. Entonces, de ahí que dependerá de cada niño y dependerá de la severidad del cuadro, ¿no? Qué tan frecuentes se van a hacer los estudios. Pero sí, por lo menos, un estudio de audiometría cada año en el niño alérgico, porque con eso vamos a monitorizar que si ese niño continúe con audición normal o no. Porque si está comprometida su audición, bueno, entonces, y vemos que tiene el oído, la membrana timpánica retraída, pues entonces quizás sea momento de que el otorrino nos apoye con los tubos de ventilación, ¿no? Porque aunque sea una hipoacusia de grado mínimo, pues finalmente es hipoacusia, ¿no? Es como, vamos, para poder contextualizar esto de la hipoacusia de grado mínimo, si ahorita nos ponemos unos pequeños algodones en el oído, sí vamos a escuchar, pero no vamos a escuchar exactamente bien. No, claro. Entonces, eso sería más o menos semejante a una hipoacusia de grado mínimo. O sea, sí el niño escucha, pero no escucha del todo bien. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, el seguimiento en las otitis medias secretoras, que no son de repetición, es un cuadro único. Al mes de edad, al mes del cuadro, se sugiere realizarlo. Preferentemente sí, pero si ya vimos que en el consultorio con la otoscopía dinámica vimos que se está moviendo de manera correcta, pues entonces lo podríamos omitir, ¿no? Si vemos que es el movimiento lento, pues entonces sí solicitar la timpanometría. Ok, ok, ok. Muy bien. Pues son las preguntas que yo tenía. No sé si alguno de los compañeros que están conectados quieran hacer alguna pregunta a la doctora. Si quieren abrir sus micrófonos o si quieren escribirlo a través del chat para poder hacer, sus preguntas. De antemano, Julieta, te agradezco la aceptación para la sesión. Sin duda es un tema bien recurrente para nosotros, tan recurrente y tan común. Yo creo que a veces se omiten algunas situaciones de seguimiento que posteriormente van a impactar en el desarrollo del lenguaje y la audición en el niño. He tenido desafortunadamente el infortunio, ¿no? De poder llegar a ver a niños que secundarios a procesos recurrentes o procesos crónicos tienen una pérdida de la audición y pues ya no recuperable, ¿no? Entonces es de vital importancia esta situación y es por eso que tratamos de poder llegar a más compañeros para que podamos dar un seguimiento adecuado, ¿no? De una manera integral como pediatras. No sé si algunos compañeros quieran abrir su micrófono para alguna pregunta o si quieres comentar algo, Julieta.
Sí, fíjate que me gustaría como reforzar un poquito más. A lo mejor ahorita hablamos del niño que nos puede cooperar o que nos puede decir, mamá, no escucho, mamá, se me tapa el oído, pero también hay que tomar en cuenta este grupo de pacientes que no nos los pueden decir, ¿no? Un niño que tenga una PCI, un niño que tenga un síndrome de Down, un niño que tenga algún otro síndrome que intervenga este, malformaciones craneofaciales o ellos quizás no nos los puedan decir, pero sí tenemos que estar alerta con ellos porque lo más probable es que sí tengan alguna situación subclínica. Entonces, por ejemplo, en el caso de los niños con síndrome de Down, que tuvo una población bastante importante en el Teletón, en la mayoría de ellos era muy común encontrar que tuvieran sus otitis serosas, ¿no? Eh, pero pues si en ellos, por ejemplo, sabemos que además de todo, per se, el síndrome van a tener un retraso en el desarrollo del lenguaje, si lo dejo con una otitis serosa porque yo sé que le va a dar y que es común y esperado que lo tenga y no la trato, pues entonces ya le estoy incrementando o le estoy asociando otra discapacidad. Quizás sea una hipoacusia de grado mínimo en lo que madura igual su sistema inmunológico, en lo que también madura su trompa de Eustaquio, pero pues eso le va a llevar 5 años, ¿no? 5 años en los que pudo haber avanzado un poquito más en el desarrollo del lenguaje, pudo haber avanzado a lo mejor un poquito más en el mecanismo de masticación, pues justo por el velo del paladar que no es competente. O en algunos niños que tienen PCI, por ejemplo, espástica, pues así está espástico todo su cuerpo, pues también está espástico el paladar y entonces difícilmente se va a mover con esa facilidad que debería y pues va a hacer que tenga pues estas otitis serosas también, ¿no? No son todos los casos, o sea, no todos los niños les va a suceder, pero sí que hay que tomarlos en cuenta y hay que estar como más a la expectativa con ellos, ¿no? Porque no nos los pueden decir. Sí, claro, muy bien. Sí, con mayor razón que es un amplio grupo de niños que también valoramos, ¿no? Niños con problemas, no solamente niños sanos, sino niños con patologías que nos van a condicionar algún problema de retraso en el desarrollo del lenguaje o la audición. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta a los compañeros? ¿Alguna pregunta que quieran realizar a través del chat o a través de sus micrófonos directamente? No, pues yo creo que quedó muy claro. Bueno, 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 muy agradecida, Julieta, con la plática, doctora, por la presentación muy clara y que nos va a dar puntos así importantes para darle un seguimiento adecuado en la consulta pediátrica, ¿no? Y mejorar esas situaciones de derivar adecuadamente también a nuestros pacientes para un seguimiento adecuado de la audición y la importancia que esta radica, ¿no? A final de cuentas, para ser adultos funcionales, que es lo que uno de los objetivos de la pediatría, ¿no? También. Bueno, te agradezco por la plática, por tu tiempo y de antemano sabes que te damos las gracias por tu tiempo y muchísimas gracias, Julieta. no, gracias a ustedes y gracias por la Gracias. invitación. Hasta luego.